Hasta hace poco, la pureza era mi identidad, pero ahora siento que esa pureza es una cadena que me ata a un pasado que ya no comprendo. Hoy, esa pureza se siente como una cadena que me ata a un pasado que ya no comprendo. Todo cambió el día que el padre Gabriel llegó al convento. Tenía 25 años y creía que mi lugar estaba aquí, en Santa Rosa de Lima, dedicada a una vida de oración y servicio. Pero la llegada del padre Gabriel fue como un viento nuevo, un viento que removió las capas de calma y certeza que habían envuelto mi corazón durante los últimos 3 años. Gabriel llegó al convento un día lluvioso de primavera, con sus ojos profundos y su porte sereno que irradiaba calma. La atmósfera del convento cambió con su llegada, llenando los pasillos de un aire de expectativa y curiosidad. Su presencia era imposible de ignorar, como si un viento nuevo hubiera entrado en nuestras vidas. Su voz resonaba con autoridad, pero también con algo más, algo que hacía eco en mi interior. Era difícil concentrarse en la oración cuando su imagen no se iba de mi mente, cuando su mirada se encontraba con la mía y dejaba en mi pecho una sensación de calor inexplicable. Algo había despertado en mí, y aunque intentaba negarlo, esa chispa de curiosidad y atracción se iba haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Al principio, traté de evitarlo, de evitar cruzarme con él en los pasillos o de mirar directamente a sus ojos cuando nos encontrábamos en misa. Sin embargo, la atracción que sentía parecía tener vida propia, como una corriente subterránea que me arrastraba sin que yo pudiera resistirme. No podía evitar escucharlo con atención cada vez que hablaba, captar cada matiz de su voz que resonaba con una intensidad que nunca antes había experimentado. Su presencia se volvía cada vez más difícil de ignorar, y pronto me di cuenta de que mi corazón latía más rápido cada vez que sabía que lo vería. Había algo en su manera de mirar, en la calma que proyectaba, que me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre mi vocación. Sus ojos parecían penetrar en mi alma, como si comprendieran mis miedos y dudas sin necesidad de palabras. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que todo lo que había considerado seguro se desmoronaba, y en esos momentos, la fuerza de su presencia parecía desarmar las barreras que había construido a lo largo de los años. Durante años había estado convencida de que mi lugar estaba aquí, en el convento, dedicada a Dios y a una vida de servicio. Pero ahora, todo parecía desmoronarse lentamente. Las noches comenzaron a ser más largas, llenas de pensamientos inquietantes que no podía detener. Me encontraba a mí misma deseando cosas que sabía que no debía desear, imaginando escenarios que me hacían sentir culpable pero que no podía dejar de anhelar. A menudo me sorprendía observándolo durante las misas, perdiéndome en la profundidad de sus ojos mientras hablaba sobre el amor divino, sobre la entrega y el sacrificio. Sus palabras parecían adquirir un nuevo significado, uno que no solo se dirigía a la comunidad, sino directamente a mi alma. Era como si sus sermones me estuvieran hablando a mí, tocando una fibra sensible que jamás había sentido antes. La conexión que sentía era tan profunda y tan confusa que no sabía cómo lidiar con ella. Cada vez que intentaba concentrarme en mis oraciones, la imagen del padre Gabriel volvía a mi mente, envolviéndome en una sensación de calidez y deseo que me era completamente desconocida. Empecé a cuestionarme a mí misma, a preguntarme si realmente había sido sincera al elegir esta vida, si realmente había comprendido lo que significaba entregarse por completo a Dios. Porque ahora, cada vez que lo veía, sentía que una parte de mí quería apartarse de ese camino. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de mi corazón, una puerta que me mostraba una vida diferente, una vida llena de emociones y sentimientos que hasta entonces nunca había permitido florecer. Y aunque intentaba cerrarla, mantenerla sellada con mis rezos y mi disciplina, cada mirada de Gabriel, cada gesto suyo, hacía que esa puerta se abriera un poco más. Con el paso de los días, la tensión se volvió insoportable. Mi mente se debatía entre dos fuerzas opuestas, mi vocación y este sentimiento creciente por Gabriel. Sentía que estaba al borde de un abismo, que cada paso que daba me acercaba más al borde, a una caída que podría cambiarlo todo. Las emociones eran tan intensas que me hacían sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado, y eso era lo que más me asustaba. Porque a pesar de toda la culpa, a pesar de todo el miedo, no podía negar que en el fondo, deseaba más de esa conexión, más de esa sensación de estar completa, de estar entendida y aceptada en mi totalidad. La lucha interna me dejaba agotada, y cada noche,
me encontraba de rodillas, suplicando por respuestas, por una señal que me mostrara el camino correcto. Pero el silencio que me rodeaba solo hacía que las dudas crecieran, que el conflicto se volviera más profundo. Había algo en Gabriel que me hacía sentir que no estaba sola, que había alguien que me comprendía más allá de las palabras, más allá de las miradas furtivas. Y esa sensación de compañía, de conexión, se había vuelto tan esencial para mí que ya no podía imaginar mi vida sin ella. Los días comenzaron a ser una prueba constante. Cada sermón del padre Gabriel parecía estar dirigido a mí, removiendo emociones que me confundían y desarmaban. Intentaba concentrarme en las tareas del convento, pero su imagen siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente, acompañándome como una sombra que no podía ignorar. El simple hecho de cruzar su mirada o escuchar su voz era suficiente para que mi corazón latiera con fuerza, llenándome de una mezcla de anhelo y temor. Empecé a dudar de mi vocación, algo que jamás había imaginado que podría sucederme. ¿Qué me estaba sucediendo? Nunca había sentido algo así, un deseo tan terrenal que me hacía cuestionar mi fe y mi compromiso con Dios. Cada noche, rezaba con desesperación, pidiendo claridad, buscando respuestas en el silencio de la capilla, pero la confusión solo aumentaba. Había algo en el padre Gabriel, algo indescriptible que me atraía de una manera imposible de explicar, algo que hacía que mi alma y mi cuerpo estuvieran en constante lucha. No era solo su aspecto físico o su voz, era la forma en que me hacía sentir comprendida, como si pudiera ver una parte de mí que ni siquiera yo conocía. Los momentos que antes me parecían rutinarios ahora estaban llenos de una tensión desconocida. Sentía su presencia antes de verlo, el ambiente cambiaba cada vez que él entraba en una habitación. Durante los sermones, sus palabras parecían atravesarme, como si hablara directamente a mis dudas, a mis miedos más profundos. Hablaba del sacrificio del alma, de la entrega sin reservas, de la lucha contra las tentaciones que nos alejan de Dios. Cada una de esas palabras resonaba en mí, removiendo los sentimientos que intentaba reprimir. Sentía que me estaba hablando a mí, que comprendía mis batallas internas y que sabía cuánto estaba sufriendo. No podía evitar preguntarme si él también sentía algo, si esas miradas furtivas y esos silencios cargados significaban algo más que pura casualidad. Esa incertidumbre me consumía, llenándome de un deseo de saber, de entender qué era lo que nos estaba pasando. Había noches en las que no podía dormir. Me levantaba de la cama, caminaba por los pasillos del convento buscando algo que pudiera calmar mi corazón inquieto, pero todo lo que encontraba era más confusión. A veces, pensaba en ir a verlo, en buscar una excusa para hablar con él, para estar cerca, pero siempre me detenía a último momento, temerosa de lo que podría suceder si me dejaba llevar por mis impulsos. Pero esa batalla interna me estaba agotando, y cada día se hacía más difícil mantener las apariencias, fingir que nada había cambiado cuando todo dentro de mí se estaba desmoronando. La conexión que sentía con Gabriel era tan intensa que a veces me asustaba. Era como si hubiera una cuerda invisible que nos unía, una cuerda que se tensaba más con cada mirada, con cada palabra compartida. Mis pensamientos estaban constantemente con él, y eso me llenaba de culpa. Había prometido entregarme a Dios, dedicar mi vida al servicio, pero ahora sentía que esa promesa se quebraba cada vez que lo veía. ¿Era posible amar a Dios y sentir esto por un hombre al mismo tiempo? Esa pregunta me atormentaba, y cuanto más trataba de encontrar una respuesta, más perdida me sentía. A medida que los días pasaban, la presión en mi pecho se hacía más fuerte. Me sentía atrapada entre dos mundos, sin poder decidir cuál era el verdadero camino. Quería ser fiel a mi vocación, pero el deseo de estar cerca de Gabriel, de entender lo que estaba sucediendo entre nosotros, era casi insoportable. Había algo en el que me hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado, y eso me aterrorizaba tanto como me atraía. Sentía que estaba al borde de un precipicio, y aunque el miedo a caer era real, también lo era la tentación de dejarme llevar, de abandonar todo y descubrir que había al otro lado. Una noche, presa del insomnio, decidí ir a la capilla. Necesitaba encontrar paz, respuestas que aliviaran la tormenta que llevaba dentro. Caminé por los pasillos oscuros, con el eco de mis pasos acompañándome.
Los muros del convento parecían más altos y opresivos en la penumbra, y el silencio de la noche solo hacía más palpable el vacío que sentía en mi interior. Al llegar a la capilla, vi una figura conocida. El padre Gabriel estaba arrodillado ante el altar, la luz de las velas iluminando su rostro con una calidez casi sobrenatural. Las sombras danzaban a su alrededor, creando un contraste entre la luz y la oscuridad que reflejaba exactamente cómo me sentía en ese momento. No pude evitar soltar un suspiro, una mezcla de alivio y desesperación, y él se giró al escucharme. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que mi corazón se detenía por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado entre nosotros. Sus ojos, llenos de calma y algo que parecía ser comprensión, se encontraron con los míos, y sentí una conexión tan profunda que todas las palabras que había preparado en mi mente se desvanecieron. Me preguntó con voz suave por qué estaba allí, y aunque intenté responder con calma, mis palabras salieron entrecortadas. No podía dormir, padre. Necesitaba, dije, pero no pude terminar. Mis pensamientos eran un torbellino y mi voz sonaba débil, como si reflejara toda la vulnerabilidad que llevaba dentro. Gabriel se levantó lentamente y se acercó a mí, su figura proyectando sombras largas sobre el suelo de piedra. Me acerqué a él, y cuando colocó su mano sobre mi hombro, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, como si su toque fuera una respuesta a las preguntas que no podía formular. Era un toque simple, pero lleno de una calidez que parecía atravesar cada fibra de mi ser. Sentí como mi respiración se volvía irregular, y mis ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y confusión que no podía contener. En ese instante, supe que algo había cambiado para siempre. Sor María, todos enfrentamos momentos difíciles, dijo con una voz que parecía acariciar mis heridas abiertas. A veces, lo único que podemos hacer es confiar y encontrar consuelo en nuestra fe. Sus palabras eran lo que debía escuchar, pero también lo que me dolía más. Quería creer que podía encontrar consuelo en la fe, pero su presencia, su cercanía, hacía que esa idea se sintiera cada vez más distante. Cerré los ojos por un momento, intentando aferrarme a la calma que sus palabras pretendían ofrecerme, pero la cercanía de su mano, la intensidad de su mirada, hacían imposible encontrar la paz. Todo mi ser se sentía dividido, como si el calor de su mano y la oscuridad de la capilla estuvieran librando una batalla dentro de mí. En ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. Padre, tengo dudas, susurré. Sentía que mis palabras eran una traición, pero necesitaba liberarlas. Gabriel me miró con compasión, y sus ojos parecían leer cada uno de mis pensamientos. Me habló sobre la tentación, sobre cómo es parte de nuestra lucha espiritual, pero yo no podía apartar mi mirada de su rostro, de la expresión serena que transmitía una calidez que me hacía sentir viva como nunca antes. Su voz era suave, casi un susurro, y cada palabra que pronunciaba parecía acariciar mis heridas, intentando darme el consuelo que tanto necesitaba. Pero mis dudas no eran sobre la fe, eran sobre este sentimiento que me ataba a él, una fuerza que no podía ignorar. Estaba atrapada entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón anhelaba. Mi respiración se volvió más pesada, el silencio de la capilla se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Sin poder evitarlo, me acerqué más a él. Fue un movimiento instintivo, un intento desesperado de acercarme a esa paz que pensaba que él podía darme, una paz que ya no encontraba en mis oraciones. Mi corazón latía con fuerza, y el aire a nuestro alrededor parecía volverse más espeso. Él cerró los ojos, y por un momento, nuestras frentes se rozaron. Sentía su respiración, cálida y cercana, y todo mi ser deseaba que cruzara esa línea, que rompiera el muro que nos separaba. Mis manos temblaban, y quise aferrarme a su sotana, pero no me atrevía, el miedo a lo que podía suceder me detenía. Había un mundo de palabras no dichas entre nosotros, una conexión silenciosa que se fortalecía con cada segundo de cercanía. Sus labios estaban tan cerca que podía sentir su presencia, y mis ojos se cerraron, buscando un momento de calma en medio de la confusión. Sentía que, por primera vez, no estaba sola, que alguien me entendía de una manera profunda y verdadera. Y aunque sabía que estaba mal, que nuestras promesas nos prohibían seguir adelante, en ese instante, nada de eso importaba. Solo quería sentir,
Solo quería estar con él, aunque fuera por un momento más. La tensión era insoportable, y cada fibra de mi ser gritaba por cruzar esa línea prohibida. Todo lo que alguna vez había sido claro y seguro se desmoronaba, dejándome solo con este deseo y esta necesidad de estar cerca de él, de encontrar en su abrazo el consuelo que tanto anhelaba. El silencio de la capilla se rompió cuando nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un momento de cercanía lleno de emociones contenidas que habíamos guardado durante tanto tiempo. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante todo parecía detenerse, dejándonos solo a nosotros dos, conectados por nuestros sentimientos y vulnerables. Sentí el calor de su cercanía, una conexión que había anhelado y al mismo tiempo temido, mientras nuestras emociones se entrelazaban en un momento compartido. Era como si todo el dolor y la confusión que había sentido durante semanas encontraran un escape en ese beso, en esa conexión fugaz pero poderosa. El tiempo pareció detenerse. No había más palabras, no había más dudas, solo ese momento compartido entre los dos. Podía sentir su respiración mezclándose con la mía, el leve temblor de sus manos mientras se aferraban a mis brazos, como si también él estuviera enfrentando la misma batalla interna. Era un momento cargado de emociones, una conexión intensa que finalmente encontraba un respiro, aunque fuera solo por unos segundos. El peso de nuestras emociones se hizo palpable en ese breve momento, como si ambos estuviéramos compartiendo nuestras emociones sin necesidad de palabras, sintiendo una conexión profunda y sincera. Pero un ruido nos hizo separarnos de golpe, la realidad irrumpiendo como un balde de agua fría. Los sonidos del convento volvían a nuestra conciencia, recordándonos dónde estábamos y lo que habíamos hecho. Nos miramos, ambos con el corazón en la mirada, sabiendo que habíamos cruzado una línea peligrosa, una línea que no sabíamos si podríamos deshacer. En sus ojos vi el reflejo de mi propia confusión, un torbellino de sentimientos encontrados que no sabía cómo manejar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y anhelo que me dejó sin palabras. Gabriel bajó la mirada, como si no pudiera soportar el peso de lo que acababa de suceder. Quise decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la tensión que ahora colgaba entre nosotros, pero no encontré las palabras. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que, a pesar de todo, ese momento había significado algo profundo. Habíamos compartido más que un instante de cercanía, habíamos compartido nuestras emociones, nuestras dudas y nuestros miedos, y eso era algo que no podíamos ignorar, aunque quisiéramos. Nos quedamos en silencio, cada uno intentando recomponer sus pensamientos, tratando de encontrar una forma de lidiar con lo que acababa de suceder. Sabíamos que ese beso había cambiado todo, que ya no podíamos seguir fingiendo que lo que sentíamos no existía. Pero también sabíamos que el precio de seguir adelante sería alto, y que el camino que se abría ante nosotros estaba lleno de obstáculos y de dolor. Aún así, en ese momento, mientras nos mirábamos por última vez antes de alejarnos, supe que una parte de mí siempre guardaría ese beso como un recuerdo preciado, un fragmento de felicidad robada en medio de la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Nos evitábamos, pero nuestras miradas se buscaban en cada oportunidad. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía una conexión profunda, aunque intentaba mantener mi mente enfocada en nuestras responsabilidades. Sentía la fuerza de la atracción tirando de mí, una energía casi palpable que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Intentábamos mantener las distancias, pero el deseo que había crecido entre nosotros era imposible de ignorar, y esa lucha interna se volvía más agotadora con cada día que pasaba. Las confesiones se volvieron dolorosas, cargadas de palabras que parecían esconder algo más. Cada vez que me arrodillaba frente a él, sentía que mis palabras eran insuficientes, que había un mundo de emociones que quedaba sin decir. Gabriel también parecía tenso, y sus respuestas, aunque llenas de compasión, parecían contener una carga de dolor. Era evidente que ambos estábamos luchando contra lo mismo, y aunque intentábamos mantener nuestra compostura, la conexión entre nosotros se hacía cada vez más difícil de esconder. Había un anhelo en sus ojos que reconocía porque también vivía en los míos, una mezcla de culpa, deseo y un amor que no podíamos permitirnos expresar. La culpa y el deseo luchaban en mi interior, y cada vez que nos cruzábamos, esa tensión creaba una atmósfera casi irrespirable.
Había momentos en los que quería salir corriendo, alejarme de todo para poder encontrar paz, pero sabía que la paz no llegaría mientras Gabriel estuviera tan cerca. Intenté enfocarme en mis tareas, en la oración, pero la imagen de Gabriel, la sensación de sus labios, no me abandonaban. Cada noche, cerraba los ojos y revivía ese momento en la capilla, el calor de su beso, la vulnerabilidad que habíamos compartido. Era como si mi corazón se negara a dejar ir lo que había sentido, y esa batalla constante me desgastaba más de lo que podía soportar. Había instantes en los que pensaba que tal vez, si pudiera hablar con él, si pudiéramos encontrar una manera de expresar todo lo que sentíamos, tal vez entonces podríamos encontrar un alivio, una forma de seguir adelante sin este peso en el pecho. Pero sabía que eso era imposible. Cada uno de nosotros había hecho promesas que no podíamos romper sin destruir todo lo que habíamos construido. Y así, la lucha continuaba, un tira y afloja entre el deber y el deseo que parecía no tener fin. Cada mirada furtiva, cada roce accidental de nuestras manos, hacía que la tensión aumentara, y sentía que estaba a punto de romperme. Empecé a evitar los lugares donde sabía que podría encontrarme con él, pero incluso en la distancia, su presencia parecía llenar cada rincón del convento. Durante las misas, mis ojos se desviaban inevitablemente hacia él, y cada vez que eso sucedía, sentía una mezcla de emociones tan intensa que me dejaba sin aliento. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo de mi celda, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y si alguna vez podríamos encontrar una salida. La atracción que sentía por Gabriel no era algo superficial, era algo profundo, algo que había echado raíces en mi alma y que no podía arrancar, por más que lo intentara. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión solo aumentaba. Cada oración que hacía parecía vacía, cada tarea que realizaba se sentía incompleta. Mi corazón estaba dividido, y esa división me hacía sentir cada vez más débil. Pero a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la culpa, no podía negar que en el fondo, una parte de mí seguía deseando estar cerca de él, seguir sintiendo esa conexión que nos unía, aunque supiera que era imposible. La culpa y el deseo eran dos fuerzas opuestas que me consumían, y mientras trataba de encontrar un equilibrio, sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Una noche, nos encontramos de nuevo en la sacristía. Esta vez, el deseo fue más fuerte que la culpa, y nos dejamos llevar. Pero justo cuando creíamos que podíamos tener un momento para nosotros, fuimos descubiertos por la Madre Superiora. Su expresión de incredulidad y decepción fue como un cuchillo en mi corazón. Sin darnos tiempo a explicarnos, nos separaron. Gabriel fue enviado a otro convento, y yo fui confinada a mi celda. Pasé noches enteras llorando, preguntándome si todo había sido un error o la forma más pura de amor. Una semana después, recibí una nota de Gabriel. Me pedía que me reuniera con él fuera del convento, dispuesto a dejarlo todo por mí. Pasé días debatiéndome entre seguir mi vocación o ceder al amor que sentía por él. La noche llegó, y me encontré frente a la puerta del convento, mi corazón dividido. Respiré profundo y, con lágrimas en los ojos, decidí quedarme. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que era lo correcto. El amor por Gabriel siempre estaría en mi corazón, pero mi misión era mayor. Con el alma rota, regresé a mi celda, lista para reconstruir mi fe y encontrar la paz dentro de mí misma.